Amigas y amigos, señoras y señores, damas y caballeros, tengan muy, pero muy buena tarde. Sean bienvenidos a Conexión Académica. Mi nombre es Edgar Hernández Morales. Hoy vamos a platicar con el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Son los libros del doctor René Santizo Fión en estos libros usted encuentra estos temas. Hoy vamos a hablar qué es el pecado y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a Conexión Académica. Hola Edgar, hola a todos los que nos ven y nos escuchan por estos medios, agradecerles su atención, agradecer sus comentarios y la sugerencia de los temas que nos proponen, los cuales estamos tomando en mucha consideración para seguir adelante en este proceso de aprender, enseñar y acompañarnos en el camino de la verdad. Pues bien, doctor, ahí para comenzar, doctor, ¿qué es el pecado? Bueno, Edgar, como lo hemos dicho aquí varias veces, hay muchas interpretaciones, muchos conceptos, muchas reflexiones. Pero para poder adelantar este tipo de temas en un aspecto filosófico, religioso y científico, podemos definir el pecado como aquellas acciones que promueven el daño ajeno o propio. Bajo ese principio podemos categorizar todas aquellas enfermedades, todas aquellas acciones, todas aquellas obsesiones o deseos compulsivos por causar daño a otro o por causarme daño a mí mismo, consciente o inconscientemente. Bajo estos términos podemos seguir avanzando en el proceso de investigación y aprendizaje. Bien, doctor, ¿y cómo lo vemos así desde el punto de vista religioso? Bueno, Edgar, podemos darnos cuenta que en todas las religiones hay pecados, conceptos de vicios, conceptos de venenos. Por ejemplo, en el budismo dice que la vida es sufrimiento y la causa del sufrimiento es el deseo. Ese deseo obsesivo por dañar a otro, causar daño a mí mismo, es lo que causa el deseo de insatisfacción y el deseo de estar en malestar y de no poder alcanzar el nirvana. Entonces, todos los deseos obsesivos compulsivos originan el sufrimiento en el ser humano y tenemos que buscar las cuatro nobles verdades y el óctuple sendero múltiple, que en pocas palabras es la causa del sufrimiento es el deseo y el deseo hay que abolirlo y suprimirlo para entrar en un estado de iluminación. El deseo puede ser material, sexual, como vamos a ver a continuación. Entonces, si nos liberamos de esos deseos, podemos entrar a un estado de liberación, a un estado de nirvana, según Buda, según las cuatro nobles verdades, que es la vida es sufrimiento, la causa del sufrimiento es el deseo, hay que abolir el deseo, y la forma de abolir el deseo son las cuatro, el óctuple sendero múltiple. Ese óctuple sendero múltiple resumido es pensar bien, actuar bien, comer bien, hacer ejercicio bien, meditar bien y hacer actos de caridad hacia otros, empatía y bienestar hacia los demás, hacia mi entorno y hacia la naturaleza. Esa es la perspectiva budista y muchas veces hinduistas. Si vemos la perspectiva cristiana, islámica, y musulmana también hay pecado, desde Caín, que tenía envidia por Abel y lo mató. Satanás por arrogancia y soberbia. Y así los demás que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, como podemos ver en la historia cristiana, Cipriano en el 258, Evagrio Casiano, siglos después, y Gregorio de Magno, Papa, en 1470, dicen que son 7 vicios, dice el Papa. Pero antes se consideraban 8 pecados. Y el pecado de más que no está ahora se llama tristeza y depresión, que lo pusieron como pereza, pero son formas de interpretación. Entonces, durante las creencias cristianas que fueron escritas fundamentalmente en el Catecismo de la Iglesia Católica por Gregorio de Magno en 1470, o sea que no están en la Biblia. En la Biblia se comenta sobre los pecados diferentes, pero no hay una lista como la conocemos ahora. Pero esos tipos de pecados nos causan daño a nosotros mismos y a otras personas. Entonces, lo que dice la creencia y la mitología cristiana es que esos
esos deseos obsesivos compulsivos, que son enfermedades, son causados por espíritus malignos, digamos, en esa época. En el siglo XV y el siglo XVIII se creía eso. Entonces, ¿quién causa la lujuria? Asmodeus. ¿Quién causa la gula? Belcebú. ¿Quién causa la avaricia? Mamón. ¿Quién causa la pereza? Belfegor. ¿Quién causa la ira? Satanás. ¿Quién causa la envidia? Leviatán. ¿Quién causa la soberbia? Lucifer. Entonces, estos demonios causaban el malestar en las personas que los hacían actuar mal. Entonces, la pregunta es, si creemos en el espíritu maligno o creemos en nuestra conciencia o creemos en nuestra mente, somos nosotros los que estamos cometiendo el pecado, independientemente que tengamos a Leviatán aquí adentro o a Satanás aquí adentro. Nosotros estamos comportándonos de una forma dañina para nosotros mismos y para los demás. Entonces, todas las religiones de la humanidad, a través de toda la historia de la humanidad, tienen conceptos de pecados, de vicios o de venenos, en pocas palabras. Entonces tenemos que entender cómo lo pensaban y cómo lo podemos pensar ahora en el siglo XXI para adelantarles. Ese tipo de deseos y obsesiones compulsivas y obsesivas es un trastorno obsesivo compulsivo según la neumotécnica de los estudios de psiquiatría. Quiere decir que tenemos una obsesión y compulsión por algo, podemos causarnos daño y causar daño a los demás como enfermedad. Y como enfermedad debemos de tratarla y eso lo vamos a ver en la perspectiva científica. Doctor, y el querer hacer daño es es un deseo, es algo que ya trae uno, el querer hacerle daño a alguien. Bueno, por eso se llama pecado capital, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la avaricia, la soberbia y la envidia pueden llevarnos a causar daño a los demás, robando, haciendo corrupción o matando por quedarme con los bienes ajenos. Entonces se llaman capitales estos pecados porque nos pueden llevar a matar a alguien. Entonces, esa sensación de matar a alguien tiene componentes genéticos, componentes epigenéticos y componentes culturales. Son muchos factores que llevan al individuo a actuar mal. En parte, lo que heredan de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos y de toda la gente atrás. En parte, el medio ambiente en que me desenvuelvo, si estoy con las maras, si estoy con la mafia, si estoy con los corruptos, si estoy con no sé quiénes. Y incluso lo que es el medio, los medios digitales, los medios de esos de Facebook y todo lo demás, causan envidia. Y esa envidia surge en una persona normal, pues se sentirá un poco de envidia, buena o mala, y después se le quita. Pero una persona obsesiva compulsiva se vuelve una obsesión por llegar a parecerse a alguien. Entonces llegan a tanto hay una artista que hasta te hizo la cara como que fuera león, está horrible. Pero según ella, esa es su obsesión y se la va a llevar a su bienestar. O esa obsesión por estar delgada, que produce bulimia, que puede matar a las patojas de ahora por ver en el internet mujeres que son modelos muy flaquitas. Y esa obsesión de querer aparentar bien hacen que ellas mismas ante el espejo se miren gordas, siendo flacas y casi muertas, casi un cadáver. Entonces, esa causa de daño a uno mismo es el pecado. Si comienzo a comer mucho y me vuelvo un obeso mórbido y me estoy tirado en la cama sin trabajar, eso me va a matar. Si tomo las drogas o alcohol por la gula, después llevar a un alcoholismo, destruir mi familia, hago daño a los demás. Si uso las drogas, voy a matar, a robar o hacer cosas que no debo con tal de obtener la droga por una obsesión, por una gula a la comida, a la bebida o a las drogas. Entonces, ese tipo de impulsos dañinos hacia uno, hacia otros, como le cuento, es dependiente de muchos factores, no solamente es uno. Hay muchos factores genéticos, epigenéticos y culturales que nos van a llevar. Y unos factores genéticos se pueden suprimir por factores epigenéticos o culturales, como le pasó a James Fallon, que le conté la vez pasada, que él es un paciente, es un científico que tiene en su cabeza conexiones cerebrales, que es un psicópata, de psicópata asesino, que también se instalan a nivel cerebral, y tiene genes de psicópata asesino, sin embargo es un científico que estudia a los psicópatas asesinos. Quiere decir que la influencia genética que él traía y la influencia del genoma MAOA
y la influencia de las condiciones cerebrales lo traían para que fuera un psicópata asesino. Pero las influencias culturales, el amor de la madre y el padre, el colegio, la religión, el medio donde vive, el medio socioeconómico y todas las influencias alimenticias y ambientales lo hicieron apagar ese sentimiento de odio y maldad de psicópata asesino y lo hicieron un investigador científico que produce cosas buenas para la humanidad, aunque él mismo dice en su libro, La mente psicópata, de Mario, que su esposa, bromeando, dice él, ¿no? Le dice que sí tiene algo de psicópata porque es muy obsesivo y todo lo quiere con perfección, de otra forma de trastorno obsesivo compulsivo, el perfeccionamiento, y eso lo lleva a cierto tipo de conductas, pero no mata gente, ni está violando, ni está matando niños, ni niñas, ni nada de eso. Quiere decir que la influencia epigenética cultural moldearon los factores genéticos que lo hicieron una persona buena cuando él venía programado cerebralmente para hacer mal. Entonces, siempre los factores van a modificar la conducta de un individuo dependiendo de muchas circunstancias, en pocas palabras. Doctor, ¿y cómo lo podemos ver esto desde el punto de vista filosófico? Bueno, como sabemos, el estudio que lo digamos la vez pasada de Aristóteles en Ética Nicómaco, él nos cuenta que siempre tenemos que tratar la manera de buscar un justo medio. Entonces, si hay virtudes, hay defectos. Entonces, por ejemplo, las virtudes de la lujuria sería la castidad. Las virtudes de la gula sería la templanza. Las virtudes de la avaricia sería la generosidad. La virtud de la pereza, la diligencia. De la ira, la paciencia. De la envidia, la caridad. Y de la soberbia, la humildad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Aristóteles? ¿Qué es el justo medio entre la lujuria y la castidad? El justo medio, el punto medio de esto, aura mediocrita se llama, o justo medio según Confucio, es lo que nos va a llevar al estado de bienestar. Entre la gula y la templanza, el justo medio. Entre la pereza y la diligencia, el justo medio. Entre la ira y la paciencia, la mitad. Entre la envidia y la caridad, la mitad. Entre la soberbia y la humildad, la mitad. Entonces, si encontramos el justo medio, encontraremos el estado de bienestar, encontraremos el estado de felicidad, eudimonia, y nos sentiremos tranquilos y calmados. Es lo que dice Epicuro. Epicuro decía, busca el placer y evita el dolor. El placer no solamente es físico, mental, social, sino que también es espiritual. O sea, cuando Epicuro dice, busca el placer, no significa sexo, drogas, rock and roll o dinero. No, él mismo lo escribe en su libro, en su carta a Meneceo. Él dice, yo no estoy diciendo que el placer sea eso. El placer es la virtud, dice él. El camino de la soberbia, el camino de la templanza, el camino de la generosidad, de la diligencia, la paciencia, la caridad y la humildad. Entonces, los principios aristotélicos y estoicos de Epicuro son los fundamentos de la filosofía, de la psicología del bienestar, la psicología positiva, la psicología analítica, la psicología transpersonal, se fundamentan en esos principios que ya Aristóteles, Platón y Epicuro y los estoicos nos contaron hace 2500 años. Entonces, si revisamos esos libros, nos vamos a dar cuenta que hoy estamos diciendo lo mismo. Solo que la ventaja de ahora es que tenemos nuevos estudios, nuevas investigaciones, tenemos aparatos para ver la mente, bueno, a mí me refiero al cerebro, y buscamos las condiciones cerebrales que están funcionando y podemos entender un poquito más. En resumen, el justo medio entre la virtud y el pecado es lo que nos va a llevar al bienestar. Entre la emoción y la razón, el justo medio nos va a dar el bienestar. Entre el consciente y el inconsciente, el justo medio nos va a dar el bienestar. Entre la razón y la emoción, el justo medio. ¿Cómo alcanzamos el justo medio? Lo vamos a ver despuesito. Doctor, ahora miremoslo desde el punto de vista científico. Bueno, entonces ahí es donde vamos a ver el justo medio y cómo lo podemos alcanzar. Primero quiero decirles que los pecados son enfermedades mentales. Son esos trastornos obsesivos compulsivos que nos llevan a tener todo en orden, a lavarnos la mano constantemente hasta que nos sangramos. Estamos obsesionados porque no va a haber, porque el COVID nos va a matar. La obsesión y la compulsión son dos cosas que se complementan. La obsesión es el pensamiento rumiante, es ese pensamiento repetitivo que podemos tener en las noches cuando estamos pensando en el trabajo o en lo que sea, en la novia, lo que sea. Cuando ese tipo de pensamiento no nos deja dormir, se llama rumiación, pero la rumiación la tenemos todos. El problema con esta rumiación o ese pensamiento repetitivo se vuelve patológico
cuando salimos del justo medio. Entonces, si yo, por ejemplo, salgo de la casa, cuando voy a media cuadra, digo, bueno, ¿será que cerré la puerta? Y regreso, ¿va? Y ya vi que la puerta está cerrada y me voy a trabajar. Eso es lo normal. O por ejemplo, que voy a salir de viaje, digo, ¿dónde está el boleto? Ir a ver, aquí lo tengo. Y otra vez, ahí lo tengo. Y otra vez, ahí lo tengo. Es normal. Pero cuando esa obsesión se convierte en una repetición tal que afecta el bienestar de la persona, es cuando ya hay problema mental. Si yo soy un lujurioso y me gusta la pornografía y miro de vez en cuando la pornografía, no hay mayor problema. Pero si me obsesiono y dejo de ir a trabajar, dejo de ganar dinero, dejo a mi pareja, dejo a mi familia, me vuelvo, no sé, apartado de la civilización por estar viendo pornografía, eso ya es una obsesión compulsiva. Entonces, la compulsión es la acción repetitiva de las cosas y la obsesión es el pensamiento repetitivo. Cuando el pensamiento repetitivo se asocia a la conducta repetitiva patológica, que es decir, cuando nos salimos del justo medio, nos lleva a esos trastornos mentales. Entonces, los pecados nos pueden llevar a trastornos mentales. Y esos trastornos mentales hay que tratarlos, porque si no, una pereza desmedida es una depresión que me lleva a dejar de comer, de bañarme, de vestirme, quedarme tirado ahí, me va a matar. Entonces, un pensamiento rumiante, un pensamiento repetitivo me puede llevar a la muerte. Un pensamiento repetitivo, obsesivo, compulsivo me puede hacer ir a matar a Trump. Un pensamiento repetitivo, compulsivo me puede hacer ir a perder todo el dinero de mi familia en unos juegos de maquinitas. Entonces, esas patologías son los pecados de ayer, son el trastorno obsesivo compulsivo de hoy. Entonces, estamos hablando de lo mismo, solo que antes a través de la religión, hoy a través de la ciencia. Entonces, como hemos dicho en nuestros libros, aquí está apuntado en mi libro cuando quieran ver, aquí dice convergencia entre la fe y la razón, y cada día encuentro más evidencia de eso, porque lo quieren revisar. Entonces, la religión lo miraba como un pecado, y la ciencia hoy lo miramos como un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y qué es lo que produce el trastorno obsesivo compulsivo? Unos circuitos cerebrales en el lóbulo frontal y en los ganglios basales, que es un circuito repetitivo que se vuelve inestable y después ya no salimos de ahí por el dinero, la avaricia, la corrupción, y quiero más dinero, quiero más dinero y quiero más dinero, y mato, robo, corrompo a todos y dejo a mi familia con tal de tener sexo, droga, rock and roll, lo que sea, es una enfermedad. Entonces, los fundamentos neurocientíficos del trastorno obsesivo compulsivo, que son prácticamente los pecados, se pueden encontrar hoy a nivel experimental en ratas y en estudios que nos permiten ver el cerebro en acción en la vida diaria. Entonces, quiere decir que sí podemos entender la perspectiva religiosa de los pecados y la perspectiva científica de los pecados, que le podemos llamar trastorno obsesivo compulsivo y que debe ser tratado. Y muchas veces pasa desapercibido porque nos burlamos de que tengo un trastorno obsesivo, soy obsesivo compulsivo porque dejo toda mi ropa limpia. No, eso no es un trastorno obsesivo compulsivo. Un trastorno sería que yo lavara mi ropa todos los días y no salgo a trabajar. Eso sería un trastorno que desequilibra el bienestar. Todo lo que decía Buda, lo que decía Aristóteles, lo que decía Santo Tomás de Aquino, lo que decía San Agustín, el justo medio, el aura mediócrita es lo que trata de tener el bienestar. Entonces, entre el placer y el dolor, el justo medio es lo que nos va el bienestar. Cuando tenemos placer con alta actividad, estamos felices. Cuando tenemos placer con baja actividad, estamos tranquilos. Cuando tenemos displacer o dolor con alta energía, estamos enojados. Y cuando tenemos displacer o dolor y baja energía, estamos tristes. Y en esos cuatro cuadrantes están todas las emociones del ser humano, porque cada quien interpreta lo que siente de acuerdo a lo que le ha influido el medio cultural. Las facies, las caras no correlacionan con las emociones. O sea, siempre nos reímos cuando estamos alegres, no. Entonces nos reímos de miedo. Siempre lloramos cuando estamos tristes, no. Lloramos de alegría. No miren las Olimpiadas ahorita. Estaba la patoja que ganó hoy la medalla de oro, estaba llorando de la emoción, de la felicidad. Entonces, la correlación entre las fases emocionales y lo que siente el individuo no son siempre la misma. Esa idea de que todos nos reímos en todo el mundo porque estamos felices, no es así. Eso estoy explicando. A veces reímos de miedo o de tristeza.
Y a veces lloramos de alegría como en las Olimpiadas. Quiere decir que ese concepto de emoción y facies está equivocado. Entonces, bajo ese criterio, los análisis computacionales de las facciones humanas se pueden equivocar. Entonces, hoy es un peligro con la inteligencia artificial que nos puedan leer las emociones a través de la cara, porque hay gente que se mantiene con la cara enojada y no están enojados. Y hay gente que sonríe y son psicópatas asesinos. Entonces, no nos dejemos guiar ni impresionar por las facciones externas. Pues cuando estigmatizamos a una persona porque es negra, porque es de alguna raza o algo, no es así. Hay gente buena y mala en todas las razas, en todas las religiones, en todas las filosofías y en todas las ciencias. Entonces siempre tengo que tener esa apertura de conocimiento y tratar de entender que nuestra primera intuición está formada por lo que todos hemos aprendido a través de que estamos en el útero materno hasta que estamos ahorita. Y esa intuición aprendida a través de la experiencia nos hace tomar una primera impresión y tratar de huir o acercarnos porque nos ayuda a sobrevivir. Pero esa primera intuición puede estar equivocada. Entonces, siempre consideren la posibilidad que puedan estar equivocados. Siempre piensen que puede haber otra alternativa. Siempre piensen que ustedes pueden ser los que están equivocados y que la otra persona puede tener la verdad. Por eso es bueno aprender a pensar de forma crítica. Y eso lo desarrollamos leyendo diferentes libros que digan cosas que nosotros no creemos que sean ciertas, porque así abrimos nuestra mente. Si yo soy ateo, tengo que leer religión. Si yo soy religión, tengo que leer ateísmo. Si yo soy científico, leo religión. Y si soy religioso, leo la ciencia. Así se abre el criterio crítico del pensamiento. No solo creyendo una cosa y metiéndole más y más información sobre lo que creo. Y eso lo hacen los algoritmos ahora en Internet. Yo creo algo y todo lo que yo creo, pues, me cuesta más información para que yo crea que los demócratas son buenos y no hay malos republicanos. Y si a mí yo soy republicano, me diga toda la información que los republicanos somos buenos y los demócratas son malos. Y no es así. Van a haber buenos y malos demócratas y buenos y malos republicanos. Y el que guía la teoría económica es el que produce que la teoría económica sea buena o mala. Si no, miren a Maduro ahorita. ¿Usted cree que está haciendo una cosa buena? O miren a otras personas, a Putin, o miren a Trump, o miren a Biden, o miren a quien quieran. No es así. Los sistemas político-económicos escritos en papelito termina muy bonito, pero en la práctica el ser humano es el que es bueno y malo. El ser humano es el que hace buena o mala la religión. El ser humano es el que hace bueno o malo el capitalismo o el comunismo. Es el ser humano, la persona, no la teoría. La teoría está en papel, los libros están en papel, pero los libros hay que tomar los frutos buenos y dejar los frutos podridos y verdes ahí. Tomen lo mejor del libro. Si van a leer Mein Kampf de Hitler, tomen lo bueno. ¿Qué es lo bueno que yo leí de ese libro? Bueno, cómo él llegó a tener lo que él quería a través del uso de los sistemas. No sé si él sabía que era psicología, no, pero esos sistemas que utilizó funcionaron. Para mal, va. Está mal hecho lo que hizo, pero funcionaron. Entonces, podemos utilizar ese tipo de sistema psicológico de masas para el bienestar de la población, sí. Si agarramos los algoritmos y en lugar de que les manden solo la información que ellos quieren leer a las personas, les mandamos información positiva y negativa de cada aspecto, pros y contras, alternativas de pensamiento y pensamiento crítico, en ese logaritmo de la computación y inteligencia artificial, vamos a crear gente que piensa. Pero si los algoritmos nos mandan solo información que nosotros creemos que es la verdadera, aunque sea paja, vamos a creer que la Tierra es plana, vamos a creer que las vacunas son malas, o vamos a creer en otras cosas que nada que ver. Doctor, ¿y cuál sería la síntesis de todo esto? Bueno, Edgar, la síntesis sería tratemos de ponernos en el lugar de la persona que está enferma. La empatía, el acompañar al paciente enfermo. Entonces dice Jung, estoy tratando de leer un libro de Jung muy interesante que se llama Espiritualidad y Trascendencia. Él dice, y coincido con él, que el estudio de la religión es un fenómeno luminoso. Un fenómeno luminoso significa un pensamiento que trasciende mis propios sentidos. Es algo que está más allá de lo que yo puedo entender. Bajo ese concepto, si soy un científico, lo puedo estudiar, lo que dice Jung.
Entonces, eso es muy interesante. Eso luminoso significa que yo puedo creer en Dios. Pero si dejo de creer en Dios, como dice Nietzsche, va a quedar ahí la sombra de Dios. ¿Y cómo interpreta la sombra de Dios Jung? Esa sombra de Dios puede sustituir la idea de Dios por la idea del dinero y causar una obsesión compulsiva hacia el dinero. Si dejo de creer en Dios, puedo creer en el consumismo, en echar chile con la ropa que yo tengo, o querer lo que los demás quieren en una cosa de internet, o tener una obsesión por tener sexo con los niños o con las niñas, ser pedastra, hacer ese tipo de cosas, o dinero por tener más y más dinero y robar, 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 sin importarme cuánto dinero tengo, porque siempre voy a querer más. Entonces, esa correlación entre Dios y la verdad, o Dios y el deseo de Jung, significa que podemos cambiar a Dios por otro tipo de criterio, por un criterio político, económico, social o espiritual de otra manera, o por el diablo, o por Machimón, o por la Santa Muerte, o por matar gente, o por ser de la mafia, o de lo que sea. Entonces, esa sustitución de la verdad de Dios por la verdad material, el Dios mamón, dice la Biblia, y ese tipo de criterios, es importante tenerlo en consideración para no caer en esa idolatría, en esa creencia de la verdad que el dinero me va a hacer feliz, porque no es así, o la creencia que la verdad que el sexo me va a hacer feliz, porque no es así. Y si nos ponemos en el lugar de esas personas, hay que acompañarlos, dice yo, porque esas personas están sufriendo, y ponerse en el lugar de ellos e ir a la par de ellos. Buscar un justo medio en el cual a la persona que lo necesita la ayudamos. Y a que necesita ser castigado porque obró mal por corrupción, pues que se vaya a la cárcel. Y si estuviéramos en la China, lo matan, porque van contra el orden jerárquico divino del confucianismo. Entonces, busquemos el justo medio, el bien común y pongámonos en el lugar del otro para causar bienestar y prosperidad en la persona que está a la par, porque así nos vamos a sentir bien nosotros. Si nosotros perdonamos lo que nos hicieron, el que va a mejorar, el que va a sentir bien somos nosotros, no el otro. El otro hizo lo que hizo. Pero si ustedes siguen sufriendo, pensando en ese odio, en esa venganza, en esa ira como pecado que causa la venganza, el odio, el racismo, digamos, el machismo, el nacionalismo, nos puede llevar a tener malas consecuencias. Bien, doctor, muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo para Conexión Académica. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, por haberlo compartido con todos nuestros oyentes, con toda nuestra audiencia, doctor. Muchísimas gracias. Adiós. Bien, amigos, llegamos al final entonces de un programa más de Conexión Académica. Hoy estuvo con nosotros el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Son los libros del doctor René Santizo Fión. Con él hablamos el tema de hoy, que es el pecado. Amigas y amigos, esto fue Conexión Académica.